Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a... Bueno, les pego acá en el chat una, un link para poder ver un video del Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires, el ciclo de actualidad tributaria, donde, bueno, ahí está. En este link habla Ricardo Vega, que es de la AGIP, Ciudad de Buenos Aires, está Gustavo Díez también, Pero bueno, y ya que está, abordan el tema de la renta financiera y se habla de los fondos comunes de inversión. Evidentemente a nosotros nos interesa desde el punto de vista de ingresos brutos, que es lo que estábamos hablando el otro día, ¿se acuerdan? Que habíamos quedado en charlar. Em, Así que bueno, ahí él se pronuncia, habla un poco de los antecedentes, cómo fue evolucionando el tema. Em, Habla de los antecedentes en la provincia de Córdoba, que fue la primera que de alguna manera motivó el efecto dominó en todas las jurisdicciones con la tributación de estos conceptos y bueno, lo hizo a través de un sistema de retención en la fuente, en el caso de Córdoba. Y también habla de las dudas que hay respecto a este tema, la necesidad de que se tiene que legislar al respecto un poco más, las grandes posibilidades que hay de que alguno de ellos caiga bajo el beneficio de la exención en virtud de los activos subyacentes que hay dentro del portafolio, ¿no? Del Fondo Común de Inversión, eh, que en principio ellos piensan que está grabado. Hay discrepancias en las alícuotas. Él cree que debería tributar a la alícuota general, pero también advierte de las aplicaciones de las alícuotas subsidiarias y de las alícuotas incrementadas en los casos de las grandes empresas. Pero bueno, a nosotros particularmente nos interesa el tema de las alícuotas subsidiarias. Y eso tiene de alguna manera apoyo si se individualiza la actividad, si se le asigna un código de actividad este, reconociendo los ingresos en forma separada y teniendo en cuenta también los regímenes que hay para encuadrar esa alícuota en la ley tarifaria o la ley impositiva en función de los ingresos totales, ingresos país, como también lo tiene la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, que ya vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que para encuadrar la alícuota, neto grabado, impuestos internos, impuesto al valor agregado, o sea, los ingresos totales del sujeto en todo el país y por toda actividad? Eso me iba a mí a encuadrar en qué segmento de los ingresos tenía que posicionarme para ver cuál era la alícuota aplicable. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, acá lo que encontré, y quiero ver si les puedo hacer una
a ver si podemos compartir pantalla. Acá está, a ver si podemos ver. En todo caso. Ahí, ¿lo tienen a la vista? Bueno, ¿cómo? Sí, se Bueno, ve, acá profe. tenemos también es el mismo tipo de video del Consejo de Ciencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires, pero acá no era yo recién les di el link de la segunda reunión, pero pueden buscar en YouTube, porque acá está referido al de la cuarta reunión, y en la cuarta reunión se tocó el tema Provincia de Buenos Aires, haciendo mención a el resultado de los intercambios que existieron entre ARBA y el Consejo Profesional de Ciencia Económica, pero de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos interesa a nosotros, del 20 de diciembre del 23, en la mesa de enlace. Y ahí se trató el tema, donde ARBA opinó, bueno, ahí lo tienen a la vista, ¿no? Respecto de, pero claro, acá habla de un sujeto de empresa que invierte los excedentes en un fondo común de inversión. Dice que en principio, sí dice, en principio, cuando arrancamos así, en principio es porque, bueno, hay por ahí alguna duda para seguir analizando, ¿no? No están exentos, independientemente de que dentro de los mismos se incluyan operaciones que individualmente sí lo estuvieran, o sea que deja de lado la posibilidad de analizar los activos subyacentes. Ojo, porque como dice en el video que yo les puse el link, Gustavo Díez le menciona a Ricardo Vega, miren, hace falta reglamentar esto, hace falta una legislación más clara, porque incluso a nivel nacional, cuando vemos el tema frente al impuesto a las ganancias, ya la legislación impositiva nacional estableció como una especie de límite o frontera del 75% del portafolio. Si está exento, bueno, se considera todo, arrastra dentro del beneficio a toda la colocación, ¿no? Entonces acá, bueno, Vega reconoce que sí, que es algo que es atendible, ¿no? Pero volviendo acá al tema de la provincia de Buenos Aires, dice que no hace diferenciación entre personas, dice que independientemente de que dentro de los mismos se incluyan operaciones que individualmente sí lo estuvieran, como podría ser un plazo fijo, dice, no se hace una diferenciación entre persona humana y jurídica, y ratificando la alícuota del 8% tratándose de una inversión. Acá quizás es donde hay una mayor, desde mi punto de vista, una mayor diferenciación entre lo que es el criterio de la provincia de Buenos Aires con respecto del criterio, por lo menos del expositor Vega, que casualmente es un funcionario de la JIP de Ciudad, pero que no necesariamente va a representar la opinión del fisco, ¿no? Estaba ahí en un panel académico, profesional, pero no representando al organismo, digamos, ¿no? Formalmente. Bueno, pero acá va la opinión del fisco en esta oportunidad, por lo menos, y se tiró por la alícuota de la actividad financiera, el 8%, ¿no? Bueno, a ver, em, bueno, y después acá también había a ver si podemos ver esto. eh, eh, Haciendo mención ahora estamos en Ciudad, que hacen mención a la base imponible del Código Tributario. La base imponible es la diferencia entre precio de venta y compra, y por ahí particularmente lo interesante es que al costo, que sería precio de compra sería costo, se lo permite actualizar por IPC entre mes de compra o de alta de la cuota parte a el mes anterior al de la enajenación o rescate anterior. Bueno,
ahí Vega, en el video del link que yo les dejé, hace mención también a la necesidad que este tipo de instrumentos o activos financieros obliga a abandonar los criterios generales de imputación, que es devengado percibido, porque simplemente el devengamiento eh, es extremadamente complejo, costoso de seguir. Ustedes se imaginan que el devengamiento implicaría reconocer los resultados o los rendimientos de la tenencia de una cuota aparte en función de cómo fluctúan los activos subyacentes todos los días. Así que bueno, por eso se optó por determinar base imponible con un criterio especial que sería, y que no está, dicho sea de paso, yo esto lo he marcado en algunas fiscalizaciones que he tenido lugar para participar, que el Código Fiscal no incluye dentro de la provincia, ¿no? No incluye dentro de las bases imponibles especiales a las cuotas partes de los fondos comunes de inversión. ¿Está bien? De cualquier manera, yo voy a insistir con lo siguiente. El fisco todavía no da una respuesta satisfactoria, quizás porque no la tiene o no la quiere tener, respecto a que cuando yo enajeno la cuota parte, hago el rescate, estoy haciendo una recuperación de capital invertido. No hay una separación entre capital y rendimiento. Cuando invierto, coloco todo capital, cuando rescato, rescato todo capital. Y ese es un recupero de capital, que no formaría parte de la base imponible. Bueno, ese punto nunca no se expiden, lo soslayan, lo dejan de lado y siguen con la pretensión fiscal para adelante. Así que Profe. bueno. Sí, yo, Agustina. Y por ejemplo, en el caso del aspecto territorial, ¿siempre se basan en donde está, donde tiene el domicilio de la empresa? O mm. cómo cubren ese aspecto? Bueno, eso es una gran pregunta también. ¿Por qué? Porque vos me estás hablando del Fondo Común de Inversión o de las inversiones financieras en general. No, del Fondo Común de Inversión, del Money Market. Bueno, y acá la pregunta es muy buena, porque por ejemplo, el fisco de la Ciudad de Buenos Aires y los demás fiscos deberían reconocerlo también, si la colocación. Muy buena pregunta. Si la colocación de ese capital está produciendo el rendimiento, por ejemplo, en el exterior, yo tengo inversiones en el exterior, la actividad desarrollada está fuera del aspecto territorial del hecho imponible y por lo tanto estaría fuera del objeto, no estaría grabada, no estaría Claro. grabada. Pero ¿qué pasa? Claro, eso sería, acá hace falta un poco de depuración y acá nos va a provocar una turbación a esta cuestión el hecho de dónde celebramos los contratos. Es decir, si yo realizo la actividad en el exterior, pero yo los contratos los he celebrado también en el exterior, pues yo tengo una cuenta en el exterior, hago las colocaciones financieras en el exterior y los rendimientos se me reportan en el exterior, toda la actividad desarrollada se hizo en el exterior. Eh, Ricardo Vega, dice, eso para mí no hay duda que no está alcanzada, está fuera del aspecto espacial del hecho imponible. Sin embargo, hay actuaciones administrativas, hay inspecciones que intentan avanzar, a ver, tiran el anzuelo a ver qué pasa. Bueno, entonces dice, haría falta que esto se aclare un poquito más, que el fisco o lo reglamente porque va a ser más rápido o el Código Fiscal lo aclare o la ley impositiva lo aclare, tener que ir en el Código Fiscal. Pero bueno, para mí está claro. Ahora, volviendo al Fondo Común de Inversión y qué pasa, dónde se realizan las operaciones. ¿A qué te referís vos con el aspecto territorial, por ejemplo? ¿A que se hagan en la ciudad de Buenos Aires o que se hagan en el exterior del país? No, no, en las provincias. O sea, por ejemplo, si yo hago bueno, si yo hago un fondo común de inversión desde Buenos Aires, igual, por ejemplo, yo uso Balance como broker y la sede de Balance está en Capital.
Sí. Esa es mi pregunta. O sea, ¿se graba por la actividad de la empresa que es en Buenos Aires o no hay regulación? Bueno, a ver, mirá, se nos está complicando muchísimo y me obligás a meterme en un tema que no quiero. A ver, acá hay una cuestión que excede lo impositivo. Si yo soy una persona humana y contrato con Balance, yo estoy celebrando un contrato con Balance de prestación de servicios financieros. Sí, Eh, Ahí habría que analizar una cuestión. Para mí, eh, regiría, como ocurre con las contrataciones de los servicios bancarios, la ley de protección del consumidor. Entonces, en la ley de protección del consumidor, eh, se considera que rige la jurisdicción de- en la cual tiene domicilio el cliente. O sea, vos estás en Luján o no sé dónde, en tu domicilio. Entonces vos, frente a un reproche o una demanda respecto a ese contrato, te habilitaría la jurisdicción de donde vos residís. ¿Está bien? ok. Eso frente a el derecho del consumidor. Derecho del consumidor con toda la legislación que gira alrededor del derecho del consumidor. ¿Está bien? Después está la legislación financiera, la legislación tributaria. Entonces, si yo celebro un contrato en Luján con un proveedor de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez el proveedor de la Ciudad de Buenos Aires hace el Fondo Común de Inversión y adentro hay activos que están quién sabe dónde, yo creo que va a tener razón Arba al decir, mire, usted está celebrando un contrato que tiene un aspecto espacial fuertemente condicionado por su derecho a reclamar y a demandar, que es en su domicilio, y por lo tanto los ingresos usted los percibe, los obtiene, los goza en la provincia de Buenos Aires, aunque los Mm. activos estén situados por ahí dando vuelta, pero es una interpretación mía, nada más, que salgo adelante por la pregunta excelente que formulás. Sí, Ahora, sí. por ahí podríamos encontrar otra interpretación, pero ya, viste, si te agarran ahí, este, ¿dónde se ejecuta ese contrato? ¿Dónde se lo hace valer eventualmente? ¿Dónde demandarías? Vos tenés que ir a demandar a Buenos Aires. Por ahí, por ahí puede ocurrir, pero yo no sé, llegado el caso, qué validez puede llegar a tener cuando vos te hacen firmar hojas y hojas y hojas y hojas del contrato de adhesión para que te den el producto, o sea, que te abran la cuenta comitente, y vos puedas operar, por ahí ¿quién seguro debe estar? Una cláusula debe decir, renuncio a otra jurisdicción o otro fuero que no sea el de la Ciudad de Buenos Aires, para litigar únicamente en los tribunales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción, patatín, patatán. Eso probablemente esté en alguna cláusula, también. Por eso digo, ahora, si yo lo quiero hacer valer en provincia, Balance me lo quiere hacer valer en ciudad, bueno, ahí habrá que ver qué prevalece. Si prevalece ese contrato de adhesión o prevalece la justicia de los derechos del consumidor, que es una justicia de tipo protectiva, como la laboral, por ejemplo. Capaz que lo ganás vos y obligás a Balance a que no pueda prosperar esa cláusula porque agravia el derecho consumidor. Pero nos estamos enroscando en un tema que Sí, sí, queda, es más el litigio. tributario quedó allá, se está matando risa en un rincón. Este, Claro, claro, claro. bueno, entonces, pero si prevaleciera el criterio de que el contrato se lo considera celebrado y se rige por la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y a vos te van a decir, bueno, rendí cuentas acá. Profe, Perfecto. perdón, ¿y en ese caso no puede asimilarse a un contrato entre no presentes?
que va a tomar la jurisdicción en donde realmente se está celebrando el contrato, que es en provincia de Buenos Aires? Uy, ¿cómo estamos hoy? Estamos a full con la pregunta, pero estamos subiendo de nivel. Bueno, a ver, sí, yo te diría que sí. ¿Por qué? Justamente hoy tendríamos que charlar, aunque sea un poquitito de convenio multilateral. En el convenio multilateral, por ejemplo, aparece la figura de los contratos entre presentes y los contratos entre ausentes. Artículo 1, último párrafo. Ahora bien, en lo que son los contratos entre ausentes, hay un tratamiento en el convenio para lo que yo personalmente denomino viejas tecnologías, que son las que están ahí mencionadas a modo enunciativo en el artículo 1, último párrafo del convenio multilateral, y las nuevas tecnologías, también corre por cuenta mía, que serían todas aquellas que se valen para celebrarse de los medios digitales. ¿Qué sé yo? Internet, WhatsApp, etcétera, ¿no? Mail. Ahora bien, ¿qué es un contrato entre ausentes? El contrato entre ausentes no es cuando no nos vemos las caras. En lo civil y comercial, el contrato entre ausentes es aquel contrato cuyas partes viven o están domiciliadas en jurisdicciones en las cuales se aplican diferentes regímenes jurídicos. Entonces, si hay un régimen jurídico en la provincia de Buenos Aires y otro régimen jurídico distinto en la ciudad de Buenos Aires, bueno, sería un contrato entre ausente, lo mismo que entre Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, etcétera, etcétera. Ahora, eso es para discutirlo, que es un régimen jurídico diferente. Bueno, si hablamos del régimen jurídico tributario, por ahí va a ser más fácil. Por ahí va a ser más fácil. Tributario local, o sea, ingresos brutos, ¿no? Pero el resto de la legislación, nosotros sabemos que por la Constitución Nacional, artículo 75, la legislación de fondo es de alcance nacional. Código Civil, Código Aeronáutico, Código Civil y Comercial, y son locales los procedimentales, los códigos procesales. Esos sí son locales, cada provincia tiene uno. Pero los de fondo no, la legislación de fondo no. Bueno, por lo tanto, no va a ser lo mismo hablar de la legislación nacional que de la legislación local. Ahora estábamos hablando de la legislación local. Perdona, me fui por las nubes. ¿Qué me preguntaste, Lucía? Lo que yo le preguntaba es que en este caso, al ser un contrato entre ausentes y que AGIP tiene un tratamiento, ARBA tiene un tratamiento, son dos jurisdicciones distintas, pero en sí, el contrato, por ejemplo, en este caso, pongamos que fui yo lo tomo en provincia de Buenos Aires. Entonces sería atribuible a provincia de Buenos Aires. A ver, la oferta te la hacen en Ciudad de Buenos Aires y la aceptación de la oferta la haces en la provincia de Buenos Aires. Más o Y el menos sí sería. servicio entonces, ¿a dónde realmente se presta? ¿En donde yo lo estoy tomando o en donde la financiera lo toma, lo ofrece, perdón? ¿Dónde se está prestando? A ver, fácticamente se estaría prestando en donde está Balance, ¿está bien? Pero acá entramos ya a ver, eso desde el punto de vista fáctico, pero desde el punto de vista tributario, a los efectos de atribuir ingresos a una jurisdicción para que ésta tribute, ya estamos hablando de un terreno distinto, estamos hablando de un terreno en el cual hay que discutir el reparto o la administración de las bases imponibles, y esa es materia del convenio multilateral. Particularmente, como en un caso así, sería un contrato entre ausentes, nuevas tecnologías, y lo que te diría, te contestaría que ahí, llegado el caso Balance, va a tener que eventualmente atribuir, o Mercado Libre, o la empresa que sea, ingresos a la jurisdicción del adquirente o del consumidor, o donde tiene presencia digital, en este caso. En fin, eso está en evolución en estos momentos. Estamos hablando desde la jurisprudencia de Siderca, del año 92, donde ya se detectaba la necesidad por parte de la comisión plenaria de asignar ingresos a la jurisdicción donde tiene utilización económica,
los bienes, no donde se concertó, se celebró el contrato, no donde se entregó la cosa, sino donde se utilizó económicamente, porque ya se advertía que había la necesidad de imputar ingreso a la jurisdicción de donde proviene la riqueza. No podía quedar marginada esa jurisdicción. Después se buscó el domicilio del adquirente, y donde el domicilio del adquirente admitía una especie de listado o secuencia a seguir para ver en cuál encuadro de toda esa secuencia. Y ahora ya estamos en una nueva etapa, que es la determinación de dónde existe la presencia digital por parte del oferente, o del proveedor, en este caso. Bueno, por eso fíjate vos cómo estamos en una evolución que permanentemente hay que seguir estudiándola y siguiéndola, ¿no? Porque tenemos novedades permanentemente. El que la sigue muy bien a esto es Gonzalo Ramón, el profesor Gonzalo Ramón, que seguramente a él le encanta y se va a despachar de lo lindo con esto. Ahora bien, hay una cuestión. Ojo, porque si bien esto nos dejó bastante desconcertados a partir de... estoy medio desordenado con la clase, te aviso, pero lo que pasa es que no quiero evitar la pregunta porque me encanta también, me parece excelente las preguntas. A partir del fallo provincia de Santa Fe con Mercado Libre, en donde ya em, la jurisprudencia, si bien sabe que no puede reunir todos los elementos de juicio para ser contundente, acepta las aproximaciones razonables a lo que pretende el fisco, que atrás de toda esta cuestión está una doctrina de la propia Corte, que es el derecho a los recursos, y donde sale perdedora Mercado Libre a pesar de los parámetros razonables, aunque no sean exactos, pero de las métricas de Google Analytics, en asignarle base imponible a las jurisdicciones donde los usuarios ingresan a la página, donde los usuarios compran, donde los usuarios hacen uso del mercado, porque el mercado no solamente es un ámbito social que propicia el encuentro de la oferta y la demanda para celebrar transacciones. El mercado también es un ámbito social que permite el encuentro de la oferta y la demanda para obtener información y obtener estímulos. Y además hacer compras y ventas. Ofrecer, aceptar las ofertas, o sea, llegar a una concertación o no. Pero también voy a buscar información y a recibir estímulos o desalentar estímulos o desarmar estímulos. A veces yo quiero ver si es barato un termo para el mate y antes de comprarlo quizás me pego una chusmeadita por el Mercado Libre a ver cuánto está. Y después voy y lo compro acá al lado porque lo tengo cerca, entonces me lo traigo en el momento. Pero hice un chequeo, o sea, hice uso de la plataforma del mercado virtual para obtener información del mercado. Ojo, el mercado, ámbito social que propicia el encuentro de la oferta y la demanda, a veces para celebrar contrato de compraventa, pero también es un lugar de encuentro para obtener información y obtener o recibir estímulos. Che, mirá, esto no encuentro oferta esto. Quizás sea el momento de invertir para ofrecer. Bueno, a veces el mercado sirve para eso también. Ahora bien, ojo, hasta acá no está todo dicho, porque hay jurisprudencia como Saifun, provincia de Misiones, y Nidera, provincia de Buenos Aires, en donde ARBA, por ejemplo, en el caso de Nidera, esto en todo caso después lo van a ver con Gonzalo, seguro. ARBA, ¿qué dijo? No, usted me está haciendo un pedido, usted está atendiendo a sus clientes, Nidera, ¿no? Usted está haciendo ventas porque recibe por mail los pedidos de semillas, ¿no? O de fertilizantes, bueno, no sé qué es lo que le vendía. Bueno. En ese caso, claro, Nidera le imputaba las ventas a la jurisdicción de donde venían los pedidos. Pero dice, no, eso no es así.
Porque si usted tiene un cliente de donde permanentemente recibe pedidos por mail, o por WhatsApp, o por la página, o por no sé dónde, pero es electrónico el pedido, en realidad lo que estamos viendo es una continuidad de un contrato que es preexistente. En realidad, lo que estamos viendo simplemente es un principio de continuidad a un contrato que fue precedente y que quizás fue entre presentes. Se reunieron, tomaron café, comieron un asado, celebraron el contrato y después se pusieron de acuerdo, hicieron el contrato marco y después lo que aparece y que nosotros vemos siempre son mails donde aparecen órdenes de compra, pedidos, devoluciones, etcétera, etcétera, pero que nada más es la continuidad de un contrato que es preexistente y fue entre presente. Y le pidió a Nidera reimpute todos los ingresos, ¿no? Impute la ciudad de Buenos Aires, porque había sido celebrado acá el contrato. Bueno, fíjense, qué sorpresa, ¿no? Porque uno diría, bueno, entonces los pedidos han sido realizados por medios electrónicos, venta entre ausentes, genial, fenómeno, se le imputa la jurisdicción del adquirente, de donde vino el pedido, ¿verdad? En Saifun Comisiones pasó lo mismo. Hay otro más, Fargo. Entonces, ojo con eso. Yo creo que se los he dicho acá, y si no hay varios apotegmas que a mí me gusta repetirle a ustedes, a los chicos en la universidad. En todos los impuestos en general, pero en los impuestos a los consumos en particular, es muy importante tener mucho cuidado con ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. La instrumentación. La Instrumentación. instrumentación. Fíjense, qué delicado que es esto. Qué delicado. Si existe un contrato marco comercial, cómo se hizo, dónde se hizo, cuáles son las pautas para impulsarlo, para darle principio de continuidad o no. Bueno, estas cuestiones no pueden ser dejadas, no se pueden descuidar, ¿eh? No se pueden descuidar. Sí, sí, la instrumentación, sí, sí. Bueno, no, Lucía, la verdad que no sé si te contesté. Sí, 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 porque la verdad que hay muchísimos criterios que pueden cambiar de un momento a otro y quizás yo lo hubiese tomado como que fue en el lugar donde se contrató el servicio y en realidad el servicio se está dando desde capital desde el momento uno. Así que es muy, muy importante saber que hay muchos criterios que tomar en cuenta y no solo que sean entre ausentes. Sí, sí, y además hay que ver si realmente es un contrato entre ausentes. Fíjate vos cómo a mí realmente me sorprendió mucho el tema de Nidera, por ejemplo, con lo que apareció Arba, ¿no? Me dice, no, usted en realidad a usted acá, cada mail que usted conteste y envía no es un contrato de compraventa. No. Eso es simplemente la ejecución de un contrato que es precedente, ha sido marco y vamos a ver si no fue entre presente, a ver dónde se hizo. Hay contratos comerciales que son formales, se hacen por instrumento privado, llevan firmas certificadas, se paga el impuesto de sello, o sea, algunos hasta si son con empresas importantes, YPF, una automotriz, etcétera, el proveedor o la contraparte requiere garantías de cumplimiento de las cláusulas contractuales, pide una hipoteca o un seguro de caución, bueno, todo eso forma parte del contrato, la instrumentación del contrato comercial y se hace celebrar normalmente en el domicilio de una de las partes. Si son empresas grandes, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces me agarra con la celebración del contrato allá, fue entre presentes. Bueno, anécdotas, casos que aparecen, pero que a ustedes también seguramente o ya le aparecieron o les va a aparecer pronto estas cuestiones. Bueno, Gracias. espero, como los habré desilusionado porque no tengo una respuesta precisa y determinada para los fondos comunes de inversión. Yo creo que es un tema que está en evolución, va a seguir estándolo hasta que en el Código Fiscal se le destine
algún artículo o parte de un artículo, aunque sea un parrafito, a esclarecer estas cuestiones. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque incluso no todos los fondos comunes de inversión son iguales. No es lo mismo un fondo común de inversión que adentro tiene plazos fijos que uno que tiene CDR, tiene futuros, dólar futuro, futuros de granos, en fin, acciones que cotizan en bolsa, títulos públicos. Un fondo común de inversión que tiene todo el portafolio compuesto por letras de tesorería y títulos públicos. ¿Es lo mismo que uno que tiene instrumentos derivados, por ejemplo? No tiene nada que ver. Y si son futuros, también. ¿Cómo puede ser que se ha tratado los fondos comunes de inversión que tienen adentro del portafolio futuros si algunos son de cobertura o son especulativos? Bueno, normalmente en un fondo común de inversión serán todos de especulación, pero bueno, también hay futuros de cobertura. Y después hay una cuestión que ahí es donde nosotros tenemos que jugarla a veces. En un caso así, decirle, mire, si usted tiene esta inmovilización durante tantos días, quizá le convenga ir en un plazo fijo directamente y hacer uso de la exención. Y una colocación más chica, hágala en caución bursátil, que la tiene disponible todos los días. Pero ahí ganamos, a lo mejor ganamos en certeza, porque ya sabemos perfectamente qué es capital, qué es interés y qué tratamiento darle. Y la declaro la actividad, punto. Y ya la someto a la alícuota que corresponde para la colocación financiera. La declaro como una actividad secundaria. Pero para no estar en una situación de incerteza. Así que bueno, pero bueno, el Fondo Común de Inversión es un tema que sigue, por lo menos hasta lo que fue fines del año pasado, seguían en debate. Pero Provincia de Buenos Aires, las fiscalizaciones de Provincia de Buenos Aires van para adelante. Diferencia entre compra-venta y 8%. No sé si alguien tiene algún... me parece que acá o en otro lado me habían dicho que estaban con una inspección de eso. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna otra pregunta? Están muy buenas las preguntas. La verdad que gracias porque me resultaron muy gratificantes. ¿Nada más? No. ¿Seguimos? Che, ¿se fueron o no están ahí? No, estamos. Estamos, profe. Seguimos. Bueno. Bien. Bueno, entonces, nada, simplemente, bueno, creo que de ingreso bruto ya habíamos terminado. Lo que sí vamos a comentar, pero no en profundidad, porque hoy hablé con Gonzalo, le mandé un mensaje, me contestó y me dijo de que ella tenía intenciones de empezar a meterle velocidad con el convenio, simplemente hacer algunos apuntes menores respecto a este tema, algunos antecedentes y un poco cuál es la justificación de la existencia. Nosotros la clase pasada habíamos dicho que a fines de la década del 40, en el 48, aparece en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan que yo dije que lo había traído Dino Harach? A este impuesto sobre las actividades lucrativas. En el año 49, al año siguiente, lo establece. Los impuestos locales tienen un efecto dominó. Es altamente contagioso. En el 49 lo establece la ciudad de Buenos Aires, el impuesto a la actividad lucrativa. ¿Y cuál fue el problema? Ahí enseguida apareció la problemática de que los dos fiscos pretendían gravar la totalidad de los ingresos. La actividad era una sola, pero los ingresos eran una especie de mancha de tinta que se esparcía a lo largo de los espacios territoriales. Y bueno, el problema que motiva la creación o pensar en una solución para esto es justamente la base imponible elegida, que la Corte convalidó como perfectamente válida y habilitada para que los fiscos elijan la manera o el parámetro que quieran para medir el hecho imponible. El aspecto mensurable del hecho imponible es la base imponible.
Bueno, fue así que entonces, fíjense, estamos en el 49, 50, 51, 52, 4 años más tarde, en el 53, aparece el primer convenio, que era bilateral, o sea, solamente suscripto por las jurisdicciones Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Esas dos. Y en el 54, un año más tarde, aparece el primer convenio multilateral. Fíjense que es un convenio, casi podríamos decir un acto jurídico asimilable, un pariente cercano de los contratos, ¿no? El convenio. No es una ley. Lo que sí, este convenio, entre comillas, contrato, pero no es contrato, convenio, está suscrito libre y voluntariamente por las partes, que serían las provincias, la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento municipalidad, y los territorios nacionales que en aquel momento teníamos, que era básicamente Tierra del Fuego, y las Malvinas y la del Atlántico Sur, hasta que en el 94 pasa de provincia. Tiene que ser luego ratificado por las legislaturas locales de cada jurisdicción. En el 54, entonces, primer convenio multilateral. En el 64, 10 años más tarde, se modifica. El problema de las modificaciones del convenio multilateral es que requieren unanimidad. Y para salir no se puede modificar. O se acepta como está o se denuncia. Si se denuncia, queda fuera. Si queda fuera, la jurisdicción que no es... Partamos que no, esa situación no existe, están todas adentro. Pero supongo que una estuviera fuera, recobraría, digamos, la libertad de poder ya no estar inhibida en pretender gravar la totalidad de la base imponible. Pero ¿qué pasaría si hace eso? Si procede de esa forma, lo que pasaría es que pasaría fácticamente a automarginarse, porque ¿quién en su sano juicio va a ir a desarrollar una actividad en esa jurisdicción cuando sabe que va automáticamente a soportar una perfecta múltiple imposición, ¿no? Sin ningún tipo de mecanismo que la atenúe? En el 64 se modificó, en el 77 aparece el texto actual y en el 88 volvió a aparecer un intento de modificaciones para actualizar todos los defectos que se habían inventariado y hubo un proyecto que era el proyecto Córdoba, así se lo conoce en la bibliografía, pero que no llegó a conseguir las mayorías para su aprobación. De cualquier manera, todo el trabajo que se hizo para ese proyecto Córdoba dejó cuenta de todas las falencias que hasta el momento se habían detectado en el convenio, ¿no? En el convenio del 77. Esta es la única forma de resolver el problema que implica el impuesto sobre los ingresos brutos, pero no por el hecho imponible, por gravar la actividad, sino por la base imponible elegida. El problema de la base imponible, no, podría haber otro tipo de mecanismo ya conocido, por ejemplo, en la tributación internacional, o por ejemplo, las normas que están dirigidas a evitar los efectos de la múltiple imposición internacional, donde encontramos, por ejemplo, que una jurisdicción deja fuera resigna la tributación de la materia imponible en otro fisco o a manos de otro fisco, o toma a cuenta el impuesto análogo o similar abonado en otro fisco. Pero ¿qué pasa? Que claro, todos esos mecanismos que nosotros vemos en materia de tributación internacional es muy bueno, es eficaz, pero solamente beneficia al contribuyente. Y obviamente que eso implica un reconocimiento, un costo fiscal para la jurisdicción que toma la iniciativa de resignar la materia imponible, resignar la recaudación para beneficiar la posibilidad de desarrollar una actividad económica o recibir un determinado tipo de inversión. Pero bueno, a nivel local, tanta bonanza fiscal no hay y había que buscar otra solución, no la de resignación, sino una que sea un poco más sofisticada,
tuviera algunas complejidades adicionales, pero permitiera de alguna manera atender el problema de la múltiple imposición sobre la base imponible, pero al mismo tiempo recaudar cada una de las jurisdicciones. Entonces, el convenio lo que busca con su articulado, vamos a ver, es de la mejor manera posible tratar de armonizar y coordinar el ejercicio del poder tributario, que es autónomo, que es legítimo y que es originario para todas las jurisdicciones. El principio de territorialidad es un elemento fundamental en toda esta problemática. ¿Por qué? Y bueno, porque este sobrevuelo del ejercicio de la actividad tiene que estar presente, tiene que estar presente. Cuando nosotros vemos en el artículo 1 del convenio multilateral, ya está consagrada esta cuestión, fíjense que el convenio en el artículo 1 nos da algunas pautas para entrar al convenio. ¿Cuáles son las pautas? Primero, que toda la actividad esté realizada en cabeza de un sujeto, del único sujeto, porque si las actividades son 2 o 3 y decidimos dividir la actividad en 2 o 3 sujetos y cada sujeto con su parte de actividad, que sería presumiblemente escindible, bueno, no habría razón de ser entrar en el convenio, ¿no? Un sujeto que realiza la actividad que sobrevuela o está presente en 2 o más jurisdicciones va al convenio y las demás se quedan como contribuyentes locales con su respectiva actividad escindida. Bueno, pero no, el artículo 1 del convenio no nos plantea esa situación, nos plantea la situación de que la actividad es desarrollada por un único sujeto, que esa actividad se desarrolla en 2 o más jurisdicciones y que además los ingresos, o sea, la base imponible, ¿no? Por provenir de un proceso económico único e inescindible, nos lleva a la necesidad de reconocer el derecho que tienen todas las jurisdicciones donde detectan la presencia de la actividad a reclamar su tributo, su debido tributo. Después el artículo 1 hace alguna enunciación ejemplificativa, donde, bueno, nos habla del comercio en una parte, la venta en otra parte, la administración en una parte, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al último párrafo, que hoy hablábamos de las ventas entre ausentes, ¿no? Bueno, y ahora, claro, acá aparece una necesidad también muy grande, que es la de entender qué es esto de un proceso único, económicamente inescindible, inseparable, ¿no? Uno podría decir, bueno, un proceso único, económicamente inseparable, es un proceso donde puede ser de alguna manera separable desde el punto de vista contable, qué sé yo, financiero, administrativo, pero no económico. ¿Y cómo podríamos decir que la economía es escindible o es inescindible? Bueno, en realidad, para ser sinceros, hay una discusión, o por lo menos hay 2 grandes teorías que aparecen en la bibliografía y que aparece también en la jurisprudencia, porque esto llegó a, a- a presentarse para que lo diluciden los organismos de aplicación y reglamentación y de arbitración de conflictos en la aplicación del convenio, que es la Comisión Arbitral, como primer organismo, y como revisor de esta, la Comisión Plenaria. Entonces apareció un caso allá por la década del 70, principio de la década del 70, que era Canale Angelaccio, que era una empresa que tenía ramos generales, un local de ramos generales en la provincia de Buenos Aires, y también tenía, vendía cereales, corría cereales en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasaba? Ella, bueno, se reconocía como un contribuyente local para los ingresos que emanaban de la actividad ramos generales. Ramos generales, ¿saben lo que es? Es como si fuera una ferretería, un almacén. No sé si alguno tuvo la suerte de conocer uno, pero son en los pueblos del interior eran común.
de ver. Acá en Luján había uno. Yo la última vez que entré a uno fue en Pellegrini, casi el límite entre provincia de Buenos Aires y La Pampa, un pueblo que hay allá. Yo viajaba por razón de trabajo y